Iglesia Adventista del Séptimo Día presenta Renuévame, con el tema ¿Es la Santa Biblia digna de confianza? ¿Qué es la Biblia? ¿Por quién fue escrita? Ahora dejamos con ustedes a Alejandro Bullón respondiendo estas preguntas. Este libro que tengo en mis manos es llamado la Biblia, o la Palabra de Dios, o las Sagradas Escrituras, o el Registro Sagrado. No importa el nombre. Pero el mundo cristiano cree que Dios se comunica con su pueblo a través de este libro. Sin embargo, ¿en qué fundamentamos nuestra creencia de que Dios nos habla a través de este libro? Quiero ir al jardín del Edén en este momento y decirte que cuando Dios creó al hombre, Dios hablaba con el hombre cara a cara. Adán y Eva se regocijaban en la compañía y en la presencia de su Padre. Pero cuando Adán y Eva pecaron y Dios los visitó en la tarde de aquel día, el registro bíblico dice que Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios. No pudieron soportar más la compañía santa de su Padre. Se escondieron atrás de un árbol. Podían escuchar la voz, pero no podían mirarlo cara a cara. Sentían vergüenza por lo que habían hecho. Y Dios se sintió muy triste porque lo que más quiere Dios es comunicarse con sus hijos, vivir en compañía de sus hijos, abrazarlos. El tiempo fue pasando y el hombre fue distanciándose cada vez más y más de Dios. En tiempos de Israel, el pueblo escuchaba la voz de Dios. Ya no podían ver el rostro de Dios, pero por lo menos escuchaban la palabra de Dios viva. Pero llegó un momento, como está registrado en el capítulo 20 de Éxodo, en que Dios habló a su pueblo y el pueblo tuvo miedo y fue corriendo a Moisés y le dijo: por favor, que Dios hable contigo, pero nosotros tenemos miedo de escuchar su voz. Desde aquel día, Dios ya no pudo más hablar cara a cara con sus hijos, ni siquiera pudo dejarles escuchar su voz. A partir de ese momento, Dios, que siempre quiso comunicarse con sus hijos, tuvo que verse en la necesidad de hablar con su pueblo indirectamente. Escogió a algunos hombres que vivían una vida especial de comunión con Él, a quienes nosotros llamamos de apóstoles, de discípulos, de profetas, los escritores bíblicos. Dios les entregó el mensaje a ellos. Ellos registraron ese mensaje en aquellos tiempos en papiro, en pergaminos. Y fue así que Dios pudo continuar comunicándose con sus hijos. La Biblia es el libro que contiene todos esos escritos de esos santos hombres de Dios. Y la Biblia registra, por ejemplo, en segunda epístola a Timoteo 3:16, que toda la escritura fue inspirada divinamente y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. San Pedro afirma que la profecía bíblica no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
Pero tú puedes preguntar, bueno, cualquier hombre no puede decir, bueno, yo estoy escribiendo inspirado por el Espíritu de Dios. Pablo no podría haber hecho eso, Pedro no podría haber hecho eso. David dice, Dios habló por intermedio de mí. Pero cualquiera no podría decir eso. ¿Qué base tenemos para acreditar que realmente Dios habló a través de ellos? Yo me hice alguna vez en mi vida esa pregunta. Y yo continúo creyendo que la Biblia es la palabra de Dios porque tengo otros argumentos para mí mismo. Voy a mencionar algunos de ellos esta mañana. Por ejemplo, Moisés, que escribió el primer libro de la Biblia, vivió, como decir hoy día. Y Juan, que escribió el último libro de la Biblia, vivió 1500 años después. Moisés no conoció a Juan. Y todos los escritores bíblicos vivieron en ese periodo de 1500 años. Muchos de ellos no se conocieron uno al otro. Ageo no conoció a Mateo. Isaías no conoció a Pablo. Moisés no conoció a Juan. Pero si tú tomas la Biblia y comienzas a leerla desde Génesis hasta Apocalipsis, vas a ver que hay una concatenación admirable. Parece que fuese una carrera de postas. Uno corre hasta determinado lugar y entrega la posta para otro. Parece que ellos hubiesen combinado, yo escribo hasta aquí y tú continúas escribiendo hasta allá y el otro continúa escribiendo allá, pero ellos no se conocieron entre sí. Por ejemplo, Moisés comienza la Biblia describiendo un mundo perfecto y sin pecado. Un mundo perfecto, la creación perfecta y maravillosa. Después la entrada del pecado y toda la tragedia humana. Ahora Juan termina escribiendo el libro de Apocalipsis, describiendo la salida del pecado de este mundo y nuevamente un mundo perfecto. ¿Cómo? Si ambos no se conocieron. Y entre ambos toda la historia de pecado de la humanidad, la historia de tristezas y tragedias que vino como consecuencia del pecado. Para mí, hubo una mente superior. Los escritores escribieron lo que esa mente superior estaba queriendo decir al ser humano. Dios estaba queriendo comunicarse con sus hijos y usó a esos santos hombres para inspirarles su mensaje, y esos hombres escribieron, y ahora tenemos el registro sagrado que es la Biblia, la palabra de Dios para nosotros. Yo tengo otro argumento para creer que este libro es la palabra de Dios, y son las profecías. Durante años la ciencia pensaba que la tierra era plana, pero la Biblia en aquellos tiempos ya estaba escrita. Isaías decía que la tierra era redonda, era como un círculo, pero los científicos no aceptaban. La historia se encargó de probar quién tenía la razón, porque el 12 de octubre de 1492 Cristóbal Colón llegó a América y probó para el mundo y para la ciencia que la Biblia tenía razón. La tierra no es plana, la tierra es redonda. ¿Quieren otra prueba? Durante años la ciencia pensaba que la tierra era sostenida por alguna cosa. Algunos pensaban que Hércules cargaba la tierra, otros pensaban que una tortuga cargaba la tierra. Ya en aquel tiempo Job decía que la tierra estaba colgada en el espacio, en la nada. Y hoy día cualquiera daría una carcajada si escucha a alguien decir que Hércules carga la tierra, porque está probado que la tierra está colgada en el espacio. Hoy día las personas viven afligidas con relación al futuro. ¿Qué será que viene por delante? ¿Hasta cuándo va a durar este mundo?
la ley de Talmud. Dice que finalmente este mundo va a acabar se comiendo uno al otro. El hambre, lo que produce la tierra no va a alcanzar para alimentar a lo que produce la humanidad en número de hijos. ¿Será que una bomba atómica va a destruir este mundo? Es admirable que Dios reveló todo en este libro. Quien conoce este libro no mira al futuro con miedo, porque sabe cuál será el fin de la historia de este planeta. Está todo escrito aquí. En el libro de Daniel está prácticamente la profecía que muestra todo el futuro de este planeta. ¿Y cómo será que va a llegar a su fin esta tierra? Guerras, rumores de guerras, pestes, delincuencia, violencia. Todo está profetizado y descrito en este libro. Por eso yo creo que este libro es la palabra inspirada de Dios. Entonces, estos no serían argumentos suficientes. Para mí la grande prueba de que este libro es un libro divino es el poder transformador que él tiene. Yo puedo leer un libro de historia, recibo información, pero mi vida no cambia. Puedo leer un libro de filosofía, aumenta mi conocimiento, pero mi vida no cambia. Puedo leer un libro de geografía, conozco todo el mundo, pero mi vida no cambia. Pero yo no conozco una persona que haya leído este libro y cuya vida no haya cambiado. Gente humilde es transformada, gente culta es transformada. Ateos, cuando leen este libro por primera vez, descubren que su vida tiene un sentido. Padres mejoran en su conducta de padres, hijos mejoran en su posición de hijos, los maridos se vuelven mejores maridos, las mujeres mejores mujeres, los profesionales se vuelven profesionales honestos, el trabajador es honesto con su patrón, el patrón es justo con su empleado, por el poder transformador de este libro. Un ateo explorador que llegó a África se burlaba de un jefe caníbal, porque este jefe caníbal acreditaba en la palabra de Dios. Y él se burlaba tanto que un día el jefe caníbal perdió la paciencia y le dice: mire, si Dios existe o no existe como usted dice, yo no sé. Pero lo que yo sé es que usted debe agradecer al Dios de esta Biblia, porque si no fuese ese Dios, hace rato que yo me lo hubiera comido a usted. ¿Qué poder capaz de transformar un jefe caníbal? Yo no sé. ¿Qué poder existe en este libro capaz de transformar una prostituta, un homosexual, un delincuente, un asesino? Yo no sé. Pero yo sé que los hombres que van a este libro y con corazón sincero estudian la palabra de Dios, sienten una transformación extraordinaria en su vida. Si tú estás viviendo un momento difícil en tu vida, si tú miras al futuro con angustia, si has traído problemas para tu familia, si no puedes ser un hombre feliz en esta tierra, creo que necesitas encontrarte con Jesús. Pero ¿cómo encontrarte con Él de manera abstracta? No, Él te dejó algo concreto, Él te dejó su palabra. Tienes que buscarlo en su palabra, tienes que conocerlo. Y vas a ver que a medida que el poder de Dios te ayuda a vivir los principios eternos de este libro, tu vida va a ser transformada. Quiero comentar algunas cosas más que tienen que ver con este libro. Por ejemplo, este libro fue escrito no en español. Pablo, Lucas, Isaías no hablaban español. Los hombres del Antiguo Testamento escribieron sus respectivos libros en hebreo y los del Nuevo Testamento en griego. Algunos pedacitos por ahí en arameo. Pero nosotros que no hablamos
ni griego, ni arameo, ni hebreo, ¿cómo podríamos leer la palabra de Dios? Entonces fue necesario que algunos hombres que hablaban español y que al mismo tiempo aprendieron esas lenguas del pasado, tradujesen la Biblia del hebreo, arameo, griego para el español. Y gracias a esos hombres nosotros tenemos la Biblia en español. Muchas personas piensan que hay muchas Biblias, no es verdad. Todas las Biblias fueron traducidas de un mismo original. Existe solo un original. Existen varias versiones. Por ejemplo, si el señor Silva aprendió las lenguas antiguas y tradujo para el castellano, esa versión castellana será versión según el señor Silva. La otra versión según el señor Camarena, la otra versión según el señor Espejo. Si el señor Silva es protestante, le llamarán a esa versión protestante. Si el señor Espejo es católico, le llamarán versión católica. Pero todas las Biblias dicen la misma cosa, porque todas vienen del mismo original. Por ejemplo, en San Juan 3:16, en esta versión que yo tengo, que es la versión de Casiodoro de Reina, dice así, Juan 3:16, miren cómo dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora miren, yo tengo aquí otra versión de la Biblia, es la versión católica. Esta es la famosa versión católica. Y miren qué dice aquí, el mismo versículo. Que amó tanto Dios al mundo, que no paró hasta dar a su Hijo unigénito, a fin de que todos los que creen en Él no perezcan, sino que vivan vida eterna. Diferentes palabras, pero el contenido es el mismo. Entonces tú puedes comprar cualquier tipo de Biblia, porque todas las Biblias fueron traducidas de un mismo original. No necesitas tener preconceptos con determinada Biblia. Ahora, una iglesia, yo creo que para tener más credibilidad nunca debería traducir su propia Biblia, porque debería tomar la Biblia de manera pura y tratar de vivirla. Cuando una iglesia traduce la Biblia acomodando las cosas a su manera de pensar, es diferente. Por eso la Iglesia Adventista del Séptimo Día no tiene una Biblia traducida por ella, usa cualquier Biblia, porque no debemos acomodar no debemos acomodar la Biblia a nuestra manera de pensar, sino acomodar nuestra manera de pensar y creer a las enseñanzas que Dios nos dejó en su palabra. La Biblia es un libro de amor, es una carta de amor. En la Biblia Jesús está diciéndote: hijo, yo te amo. Yo no quiero verte distante, yo quiero que te acerques de mí. Yo quiero que cada día te comuniques conmigo. A través de la oración tú me hablas, a través de la Biblia yo te hablo. Y si tú aprendes a vivir una vida de comunión con Jesús, habrás aprendido a vivir la vida cristiana. Cristianismo no es solamente estar en una iglesia. Cristianismo, antes que estar en una iglesia, es vivir una vida diaria de comunión con Jesús. Pero ¿cómo mantener comunión con Jesús sin estudiar la Biblia? Aquí está el mensaje que Dios te dejó. Y no importa cómo seas tú. Si con sinceridad vas a Jesús, abres tu corazón a su palabra, su palabra es poderosa para transformar tu vida. Necesito